Aprendo en casa, con vista educativa, quinto y sexto grado. Las tecnologías de la información y la comunicación ¿son totalmente inofensivas? La tecnología se ha convertido en una herramienta indispensable en el desarrollo de la sociedad. Más aún, nos permite continuar con nuestro proceso de aprendizaje. En esta oportunidad, interpretaremos información sobre las ventajas y riesgos de las TIC, tecnologías de la información y comunicación, para aplicarla en situaciones educativas y de la vida diaria. Primero, te invitamos a observar el diálogo de Gerson, Patty y Liliana. Gerson dice: Patty, ya deja el teléfono y ven para mirar la TV. Primero miramos mi serie favorita, luego te reto a un videojuego y más tarde hacemos la actividad de Aprendo en casa. Habló Gerson. Patty responde: Pero Gerson, recuerda que para hoy acordamos ayudar a preparar la cena, así que no te distraigas con la televisión y haz tu tarea. Liliana finalmente interviene. Conmigo no cuenten, a mí me encanta la música. Me puedo pasar todo el día escuchándola. Diálogo entre Gerson, Patty y Liliana, hermanos y hermanas de un hogar peruano. A partir de la imagen que hemos observado anteriormente del diálogo, ¿qué ventajas y riesgos de las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, identificas en el diálogo? Pregunta de reflexión. Ventajas que permiten realizar, por ejemplo, las tareas de Aprendo en casa, según la imagen, y otras tareas para investigar. Y riesgo de las TIC, porque pueden distraer demasiado a los niños y niñas, alejándolos de actividades en familia. De acuerdo a la conversación que vimos entre Gerson, Patty y Liliana. Ahora es momento de leer el siguiente texto. Ventajas y riesgos de las tecnologías de la información y comunicación en la educación. ¿Son importantes las TIC en la educación? Veamos a continuación los argumentos de Denis y de María Josefa, estudiantes del sexto grado. Repetimos la pregunta. ¿Son importantes las TIC en la educación? Responde Denis. Sí, porque tener acceso a una herramienta de las TIC genera motivación e interés para aprender, convirtiéndose en un medio atractivo y ameno para nuestro aprendizaje. Además, las TIC nos permiten el acceso rápido a múltiples fuentes de información. Respuesta de Denis. Ahora, María Josefa responde. María Josefa, ¿son importantes las TIC en la educación? No, dice María Josefa. No son importantes, porque generan altos niveles de adicción en niños y jóvenes, así como distracción, al tener acceso a mucha información. En tal sentido, es importante aprender a controlar la adicción, haciendo uso responsable de las TIC, las tecnologías de la información y comunicación. Respuesta de María Josefa. Segunda respuesta de Denis, otro argumento. Sí son importantes. Denis dice, sí, porque las TIC nos permiten una comunicación sincrónica, es decir, una comunicación instantánea, y asincrónica, es decir, una comunicación no instantánea, con personas de diferentes culturas, siendo una oportunidad muy valiosa en nuestro aprendizaje intercultural. Segundo argumento de Denis.
Segundo argumento de María Josefa. No son importantes, porque las TIC exponen nuestra vida privada al compartir información personal por las redes, la cual puede ser mal usada por personas inescrupulosas. Argumento de María Josefa. Segundo argumento, diciendo de que no son importantes las TIC en la educación. Tercer argumento. Primero con Denis. Sí son importantes. ¿Qué dijo Denis? Sí son importantes las TIC en la educación porque hoy en día formamos grupos de trabajo a distancia en los que todos interactuamos haciendo uso de diferentes aplicativos como WhatsApp, Drive, Classroom, Zoom, etc., generando mayores espacios de cooperación. Argumento número 3. Tercer argumento a favor de Denis. Continúa el debate. Tercer argumento de María Josefa. No. ¿Por qué no, María Josefa, además de lo que ya dijiste anteriormente? ¿Qué dice María Josefa? No son importantes las TIC para la educación. No, porque al usar ilimitadamente las TIC generan pérdida de tiempo y desviación del propósito de aprendizaje, lo cual se convierte en una influencia negativa. Argumento número 3 de María Josefa. Argumento número 4. Denis. ¿Por qué es importante? Sí, son importantes las TIC. Dice Denis, porque la virtualidad nos ofrece una variedad de herramientas para aprender, las que promueven la innovación y potencian nuestra creatividad. Además, impulsan el emprendimiento personal y familiar y nos ayudan a mantenernos comunicados. Argumento de Denis. Sí son importantes, hablando de la variedad de herramientas y además del emprendimiento personal gracias a las TIC en la educación. Sin embargo, también tenemos que escuchar los fundamentos, los argumentos de María Josefa. Argumento número 4. No son importantes, dice María Josefa, porque se necesita conocer cuál información es verdadera, falsa o incompleta. Es necesario contrastar con fuentes confiables y así poder filtrar la información inadecuada. Además, generan aislamiento debido a su uso inadecuado. Argumento número 4 de Denis y de María Josefa. Llegamos al argumento número 5, al último. Sí, son importantes las TIC para la educación según Denis. Leamos lo que dijo Denis. Sí, porque las TIC nos facilitan el acceso a una diversidad de fuentes de información con diferentes puntos de vista sobre un mismo asunto, lo que permite ampliar o tener una visión más completa de cualquier tema, promoviendo el pensamiento crítico. Interesante respuesta final, conclusión de Denis sobre por qué es importante las TIC para la educación, las tecnologías de la información. Porque facilitan el acceso a muchas fuentes de información, ¿cierto? Promoviendo el pensamiento crítico. Interesante conclusión de Denis. Ahora, la última respuesta o argumento de María Josefa. No son importantes las TIC en la educación, porque las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, así como nos facilitan el acceso a mucha información, dice María Josefa, también generan riesgos como el ciberbullying. ¿Qué es el ciberbullying? Cuando eres víctima de acoso, amenazas o humillaciones a través de las TIC. Un riesgo. Otro riesgo, dice María Josefa, es que personas inescrupulosas crean perfiles falsos y ocultan su identidad para realizar actos indebidos. Último argumento de María Josefa. De esta manera, hemos analizado y hemos dado lectura además a los argumentos de Denis y María Josefa sobre
las ventajas y riesgos de las tecnologías de información. Denis nos ha hablado bastante de que sí está de acuerdo con las TIC en la educación y nos ha dado todas las ventajas que nos ofrecen las tecnologías de la información y comunicación en la educación. Mientras que María Josefa nos ha dado las desventajas, los peligros, los riesgos que implican el uso de las TIC en la educación y ella no está de acuerdo con su uso. En total, 5 argumentos presentados por ambos estudiantes del sexto grado. Puedes volver a leer de modo individual en casa esta información. Recuerden, queridos estudiantes, las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC en general, vienen siendo de gran importancia en todos los campos de la sociedad. Bien utilizadas nos proporcionan múltiples ventajas para propiciar mejores oportunidades a nivel familiar, personal y social. Sin duda. Sin embargo, queridos niños y queridas niñas, hay que estar alertas ante los riesgos que generan. Luego de leer, recuerda, desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno de evidencias. Vas a complementar tu análisis con el recurso las redes sociales y su importancia en la educación. Y como lo dijimos anteriormente, puedes volver a leer el texto anterior las veces que quieras, para que puedas aclarar tus dudas y resolver las preguntas de modo personal. Pregunta número 1. ¿Quién considera que las TIC son importantes en la educación y por qué? De acuerdo al texto, Denis considera que las TIC son importantes en la educación porque generan interés por aprender, promueven la innovación, nuestra creatividad y nos permite tener muchas herramientas para aprender mejor. Definitivamente, de acuerdo a lo que hemos leído anteriormente, Denis está a favor y es muy optimista y está de acuerdo con que las TIC son muy importantes en la educación. Da a conocer todas sus ventajas. Segunda pregunta. ¿Quién considera que el uso de las TIC representa muchos riesgos? ¿Y por qué? Claro, María Josefa. María Josefa es la estudiante que considera que las TIC no son importantes en la educación. ¿Por qué? Porque generan adicción, exponen nuestra vida privada, promueven el ciberbullying y además es un peligro por las personas con falsas identidades. Como hemos visto, en resumen, Denis nos ha dado una serie de ventajas de las TIC en la educación, mientras que María Josefa nos da las desventajas de las tecnologías de la información y comunicación en la educación. Resumen de los argumentos de ambos en la pregunta 1 y 2 en tu cuaderno de evidencias. Ahora vamos con la pregunta número 3. ¿De qué trata el texto? Muy bien, de las ventajas y desventajas de las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, para la educación, desde los argumentos de dos compañeros, para compararlos y sacar conclusiones. Principal fin del texto que hemos analizado. Ahora la pregunta número 4. ¿Qué te llamó la atención del texto y por qué? Una pregunta con una respuesta personal para ti, pero vamos a ver lo que responde nuestro compañero Juan Carlos sobre esta pregunta. Ha respondido Juan Carlos y aquí lo hemos copiado. Me llamó la atención los buenos argumentos de ambos compañeros. ¡Qué bueno! Y que puedo tomar lo mejor de ellos para resumirlos y entender que las TIC tienen ventajas y desventajas según el uso que le demos. Muy bien, está valorando Juan Carlos ambos argumentos, ¿cierto? No hay mal ni buen argumento, ambos son destacables y hay que tomar lo mejor de ellos para considerarlos en el uso de las tecnologías de la información y comunicación en nuestro proceso de aprendizaje, con Aprendo en Casa,
en el aprendizaje a distancia. Es momento de identificar en la pregunta número 5 los argumentos que cada persona usó para defender su postura frente a la importancia de las TIC en la educación, tanto Denis como María Josefa. Denis, en resumen, argumenta lo siguiente: las TIC son importantes porque nos permiten ser más críticos, tener más herramientas de comunicación y además impulsan nuestra innovación y emprendimiento personal y familiar. Así resumimos los 5 argumentos de Denis en el texto anterior presentado. Con este resumen, de acuerdo a lo que hemos leído y analizado, Denis dice que sí son importantes. En conclusión, repetimos, porque nos permiten ser más críticos, tener más herramientas de comunicación y además impulsar nuestra innovación y emprendimiento personal y familiar. Ahora vamos con María Josefa. Conclusiones de las opiniones o argumentos de María Josefa. Las TIC no son importantes porque generan adicción en los estudiantes, hacen perder el tiempo y son un riesgo frente a personas con identidades falsas y niños que sufren ciberbullying. Desventajas de las TIC de acuerdo a las opiniones o argumentos de María Josefa. Pregunta número 5. Es momento de aplicar ahora sí lo aprendido, queridos niños y queridas niñas. Vas a presentar una situación personal, familiar o de tu localidad relacionada con las ventajas de las TIC en la educación y otra en la que observes riesgos existentes. Y aquí tenemos el ejemplo que hace Juan Carlos de acuerdo a su propia realidad. Tú también tienes la tuya en tu comunidad, en tu casa o en tu barrio o en el distrito donde vivas, pero Juan Carlos escribe una situación donde se observan las ventajas de las TIC en la educación. Habla de su propio caso personal, Juan Carlos. Mis actividades de Aprendo en Casa las pude desarrollar gracias a la conectividad que tengo en casa. Muy bien, para poder descargar y resolver mis tareas de la web. Es una ventaja. Lo está experimentando Juan Carlos con sus actividades diarias de Aprendo en Casa versión web, que le permite descargar, leer la información y resolver sus tareas o actividades gracias a la conectividad, gracias a las TIC, que también incluye el uso de la computadora y el celular con conexión a internet. Ahora leamos alguna situación donde Juan Carlos observó riesgos. Aquí está. Muchos niños ingresan a las cabinas de internet a buscar información y cuando se retiran pueden ser hackeadas las computadoras que usaron por gente inescrupulosa. Es verdad, hay niños y niñas como ustedes, seguramente algunos de ustedes, que no cuentan con una computadora en casa, ¿verdad? O no cuentan con celular disponible, con conectividad y se van a cabinas de internet. Bueno, el tema es de que cuando se alejan de las cabinas, esas computadoras la usan otras personas. Y si dejamos abierto nuestras redes sociales, nuestros datos allí en la computadora, pueden copiarlas. Y pueden tener nuestra información gente peligrosa, gente inescrupulosa, adultos que no tienen buenas intenciones. Por lo tanto, ese es un riesgo del uso de las TIC, en este caso la conectividad en computadoras de cabinas de internet. Interesante esta situación que es realmente adecuada citarla en este ejemplo. Una situación de ventaja y una situación de desventaja, escrita por Juan Carlos y que tú también lo vas a hacer de acuerdo a lo que identifiques en tu hogar, en tu comunidad, en tu contexto para responder a estas dos preguntas. Con la información del texto leído,
Y la experiencia vivida, reiteramos, explica la importancia de las TIC en la educación, dando a conocer las ventajas y riesgos existentes. Esta es una conclusión propuesta. Las TIC son importantes en la educación porque nos ofrecen una serie de herramientas para comunicarnos con nuestro grupo de estudio y además acceder a mucha información para desarrollar nuestras actividades. Pero existen riesgos como la privacidad y la adicción a ellas. Ahora, a partir de la actividad desarrollada, expresa tu opinión sobre el uso responsable de las TIC. El uso responsable de las TIC tiene que ver con saber utilizar todas las herramientas que nos ofrece de acuerdo a nuestras necesidades. Por ello, debemos regular su uso para nuestro trabajo, nuestro estudio y nuestro entretenimiento, con horarios establecidos, sin descuidar la vida en familia. Reflexión final para poder argumentar sobre el uso responsable de las TIC. De esta manera, cumplimos con estas dos conclusiones que son necesarias para demostrar nuestro aprendizaje en la actividad de hoy. De esta manera, hemos podido analizar y concluir sobre las tecnologías de la información y comunicación. ¿Son totalmente inofensivas? Ventajas y desventajas. Aprendo en casa. Vista educativa. 5º y 6º grado.